vamos a realizar ejercicios para hallar el dominio de una función. Primero vamos a comenzar repasando qué es el dominio de una función. Pues este es el subconjunto de elementos de x de la variable independiente x que tienen imagen en y. Podemos verlo representado mediante dos conjuntos. Por aquí tendríamos el conjunto x, que es el conjunto de los valores que adopta la variable independiente, y luego tendríamos el conjunto y, que es el conjunto de los valores que adopta la variable dependiente. Y bueno, vemos que estos dos conjuntos se pueden relacionar mediante una función. Una función no es más que una relación entre x e y. Entonces, para nuestro caso, vamos a tomar como la función, pues esta de aquí, f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, probemos con algún valor del conjunto x. Por ejemplo, con el 1. Tenemos por aquí el 1 y entonces vamos a ver si este 1 tiene una imagen. Entonces nos vamos a nuestra función y sustituimos el valor de x por un 1. Vemos que efectivamente la raíz de 1 existe en los números reales. F de x, f de 1 sería 1. Entonces podemos decir que este 1 pertenece al dominio de la función f, porque este 1 es un valor que pertenece al conjunto x y tiene una imagen definida en y. Pero si ahora, por ejemplo, tomásemos el menos 1 como valor del conjunto x e intentamos hallar su imagen, es decir, el valor que le correspondería en el conjunto y, vemos que no podemos, porque la raíz de menos 1 no está definida en los números reales. Entonces, como este menos 1 no tiene una imagen definida en el conjunto y, esto quiere decir que no pertenece al dominio de la función. Entonces, resumiendo, el dominio de la función lo podríamos expresar de la siguiente manera. Serían aquellos x pertenecientes a R, tales que existe un y que sea igual a f de x y que pertenezca a los números reales. Lo que acabamos de decir, el dominio de la función va a ser el conjunto de todos los números que pertenezcan a x que tengan una imagen definida en el conjunto y. Vale, bueno, por aquí tenemos lo mismo, aquí tendríamos la definición del dominio de una función, pero ahora vamos a centrarnos también en el rango. El rango o imagen de una función es un subconjunto del codominio. El codominio sería este conjunto que antes le llamábamos y. Bueno, que está formado con todos aquellos valores que toma la función. Podríamos definirla de la siguiente manera. El rango de una función va a ser todos aquellos f de x, tales que x pertenece al dominio de f. Vendrían a ser todos aquellos valores de y que partían de un x que pertenece al dominio de la función. Vale, pues ahora visto el concepto de dominio de una función, vamos a ver cómo hallarlo para diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, ¿cómo hallamos el dominio de las funciones polinómicas? Bueno, en primer lugar, las funciones polinómicas tienen esta estructura, básicamente es un polinomio. Y entonces aquí no tenemos ninguna restricción. El dominio de la función va a ser todos los reales, porque cualquier valor que tomemos de x, con que pertenezca a los reales, va a tener una imagen definida en R. Luego, dominio de una función racional. Aquí ya sí que tenemos alguna restricción. Una función racional es una función que puede escribirse como un cociente de polinomios, como vemos aquí. Sería p de x partido de q de x. Entonces, la restricción que vamos a tener es que no podemos tener en el denominador un 0. Es decir, que el dominio de una función racional van a ser todos los valores de R, todos los números reales, menos aquellos valores que hagan 0 al polinomio del denominador. Expresado matemáticamente quedaría así. El dominio de la función es igual a todo R menos aquellos x pertenecientes a R, tales que hagan que q de x sea igual a 0. Y para ver esto mejor, tenemos aquí un ejemplo. F de x es igual a x más 2 partido de x menos 3. Y queremos hallar el dominio de la función f. Entonces, sabemos que el dominio de la función f va a ser todo R menos aquellos valores pertenecientes a R, tales que hagan que el polinomio del denominador sea igual a 0. Entonces, para descubrir cuáles son estos valores que no pertenecen al dominio de la función, simplemente tendremos que igualar este polinomio del denominador a 0. Entonces, si decimos que x menos 3 es igual a 0, ya sabemos que x es igual a 3. Por lo tanto, este valor no pertenece al dominio. El dominio de la función va a ser todo R menos el 3. Y aquí veríamos la representación gráfica. Vemos que si nos vamos a x igual a 3, vendría por aquí, no tenemos ninguna imagen definida.
Eso quiere decir que el 3 no pertenece al dominio. Ahora, otro ejemplo. f de x es igual a x más 3 partido de x al cuadrado más 2x. Volvemos a tener una función racional y queremos hallar su dominio. Así que el dominio de una función racional va a ser todo r menos aquellos valores reales que hagan que el polinomio del denominador sea 0. Igualamos el polinomio del denominador a 0 y vemos que las dos soluciones que obtenemos, pues esto es una ecuación de segundo grado, son x igual a 0 y x igual a menos 2. Por lo tanto, estos dos valores de x no pertenecen al dominio de la función. Así que el dominio de la función quedaría expresado de la siguiente manera. Todo r menos el menos 2 y el 0. Vemos que cuando queremos expresar dos valores discretos lo podemos hacer entre llaves. Y hay que expresarlos ordenados de menor a mayor. Por eso ponemos primero el menos 2 y luego el 0. Y ahora esta sería la representación gráfica. Y vemos que para x igual a menos 2 y para x igual a 0 no hay ninguna imagen definida. Para estos dos valores de x no tenemos ningún valor real que les corresponda en y. Entonces no van a pertenecer al dominio de la función. Vale, y ahora pasamos a las funciones irracionales, que son aquellas que tienen una raíz, como vemos aquí. Pero aquí tenemos que hacer una distinción. Tendríamos por un lado los radicales con índice par y por otro lado los radicales con índice impar. Si tenemos una función irracional donde la raíz tiene un índice impar, no hay ninguna restricción, pues el polinomio del radicando puede adoptar cualquier valor real. El problema se presenta cuando tenemos una raíz de índice par, porque ahí sabemos que el radicando no puede ser negativo, porque ya no pertenecería a los reales en ese caso. Entonces, la restricción que vamos a tener cuando hay una raíz de índice par es que el radicando, bueno, ese polinomio del radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos que f de x es igual a la raíz de menos 3x y queremos hallar su dominio. Entonces, aquí tenemos una raíz de índice par, por lo tanto tenemos una restricción, que el polinomio del radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Así que planteamos la siguiente inecuación. Menos 3x tiene que ser mayor o igual que 0. Resolvemos la inecuación y daría que x es menor o igual que 0. Por lo tanto, si ahora expresamos esta desigualdad como un intervalo, llegaríamos al siguiente intervalo solución, que sería el menos infinito 0, tomando el 0. Y este ya viene a ser el dominio de la función, son todos los valores de x para los cuales esta inecuación es verdadera. Y ahora vemos la representación gráfica. Pues efectivamente todos los valores de x que van desde el menos infinito hasta el 0 tienen una imagen definida en los números reales. Entonces todos estos valores de x pertenecen al dominio. Siguiente ejemplo. f de x es igual a la raíz cuarta de menos x más 5. Una vez más tenemos una raíz de índice par, por lo tanto la restricción va a ser que el polinomio del radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces planteamos la inecuación y la resolvemos, llegando a la conclusión de que x tiene que ser menor o igual que 5. Entonces si expresamos esto como intervalo quedaría menos infinito más 5. Tomando el 5, porque no tenemos una desigualdad estricta, hay un menor o igual. Entonces el dominio de esta función va a ser el intervalo menos infinito más 5. Y aquí lo vemos gráficamente. El siguiente, f de x es igual a la raíz cuadrada de menos x al cuadrado más 9. Otra vez tenemos una función irracional y además la raíz es de índice par, por lo tanto hay que tener en cuenta la restricción de que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Planteamos la inecuación y vemos que es una inecuación de segundo grado. Entonces lo que vamos a hacer para resolverla es pasar la inecuación a una ecuación y así podremos hallar los puntos críticos. Bueno, serían los valores que hacen 0 a la ecuación. Quedaría pues que los valores de x serían el más 3 y el menos 3.
Entonces, estos son nuestros puntos críticos. Los representamos en la recta real y vemos que quedaría la recta dividida en 3 tramos. Este equivaldría con el intervalo menos infinito menos 3. Este sería el intervalo menos 3, 3. Y este el 3 más infinito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probar un valor de cada uno de estos intervalos para ver si satisfacen la inecuación o no. Y bueno, probando veríamos que el único que nos vale, el único intervalo de solución sería este de aquí, el menos 3, 3. Entonces, este va a ser el dominio de nuestra función. Todos los valores de x que pertenezcan al intervalo menos 3, 3. Y esta es la representación gráfica. Efectivamente, todos los valores de x que se encuentran entre el menos 3 y el 3 tienen una imagen definida, por eso pertenecen al dominio de la función. Ahora, nuestra función es la raíz sexta de x al cuadrado más 5x. Otra vez tenemos una raíz de índice par, por lo tanto hay que establecer una inecuación. Sabemos que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0, por lo tanto x al cuadrado más 5x tiene que ser mayor o igual que 0. Resolvemos esta inecuación, para ello vamos a pasarla a una ecuación y obtenemos los valores de x que hacen que la ecuación sea 0. Entonces quedaría x igual a 0 y x igual a menos 5. Representamos los valores en la recta real y entonces vemos que nos queda dividida en 3 tramos. Y ahora hacemos lo mismo que antes, probamos un valor de cada uno de los intervalos que se corresponden con estos 3 tramos para ver si satisfacen a la inecuación. Y vemos que los intervalos que nos sirven son el menos infinito menos 5 y el 0 más infinito. Así que el dominio de f va a ser la unión de estos dos intervalos. Y ya llegamos al último ejemplo. f de x es igual a la raíz cuarta de x más 1 partido de x menos 4. Vale, en primer lugar aquí tenemos una función irracional, porque nos encontramos con una raíz. Pero además esta raíz es de índice par, por lo tanto ya la restricción va a ser que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces esta es nuestra primera restricción. Pero ahora vemos que nos encontramos con un cociente de polinomios. Y entonces de aquí deducimos que el denominador, es decir, el polinomio del denominador no puede ser igual a 0. Así que aquí tenemos nuestra segunda restricción. Sabemos que x menos 4 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto x ha de ser distinto de 4. El 4 ya no va a pertenecer al dominio de la función. Pero ahora tenemos que resolver esta inecuación de aquí. Para ello podemos hacerlo, por ejemplo, de esta forma. Estamos teniendo en cuenta dos posibles casos. Como este cociente tiene que ser mayor o igual que 0, por un lado hemos probado que el cociente sea 0 o, más entre más, es decir, que el numerador sea positivo y el denominador positivo, y la otra opción sería que fuese 0 o el numerador negativo y el denominador negativo. Entonces, eso lo vemos por aquí. Primero contemplamos el primer caso, más entre más. Entonces, quedaría que el numerador tiene que ser mayor o igual que 0, porque también puede ser 0, y, por eso ponemos intersección, el denominador tiene que ser simplemente mayor que 0. Ya sabemos que no puede ser igual a 0, porque habíamos dicho que el 4 no forma parte de nuestro dominio. Entonces, x más 1 mayor o igual que 0 y x menos 4 mayor que 0. De aquí sacamos dos intervalos, que serían el menos 1 más infinito, como vemos aquí, y el 4 más infinito. Pero ahora tenemos que hallar la intersección de estos dos intervalos, que nos quedaría 4 más infinito. Ahora tenemos que contemplar el segundo caso, menos entre menos. Quedaría el numerador puede ser menor o igual que 0 y el denominador tiene que ser menor que 0. Entonces, de aquí obtenemos dos intervalos, el menos infinito menos 1 y el menos infinito 4. Y ahora hay que hallar la intersección de esos dos intervalos, que quedaría menos infinito menos 1, tomando el menos 1. Ahora simplemente para hallar el dominio de la función tenemos que hacer la unión de estos dos intervalos, porque x puede pertenecer a cualquiera de los dos. Así que nos quedaría que el dominio de f es menos infinito menos 1, unión 4 más infinito, sin tomar el 4.